Buenos días, estudiantes. En el día de hoy vamos a continuar representando en la recta numérica las fracciones, pero antes vamos a copiar lo siguiente en nuestros cuadernos. En el día de hoy vamos a representar dos o más fracciones en una misma recta numérica. Comencemos representando fracciones que tienen el mismo denominador. En este caso tenemos tres fracciones cuyo denominador es el número 3. ¿Cómo representamos estas fracciones en una recta numérica? Lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Debemos saber cuántas unidades hay que dibujar en nuestra recta numérica. Para ello, tenemos que ver si en el conjunto de fracciones hay fracciones impropias para convertirlas a sus respectivas fracciones mixtas. En este caso vemos que la primera fracción es una fracción propia, pero la segunda y la tercera son fracciones impropias, de manera que las vamos a convertir en fracciones mixtas. Comencemos con 7 tercios. Entonces realizamos su correspondiente conversión. ¿Cuántas veces está 3 en 7? Pues solamente 2. 2 por 3, 6. Y la diferencia entre 7 y 6 es 1. De manera que la fracción mixta de 7 tercios, lo vamos a colocar aquí abajo, es igual a el número 2 es el cociente, va a ir como el número más grande o la cantidad de unidades completas o enteras de la fracción mixta. El residuo, que es 1, va a ir en el numerador, y 3, que es el divisor, va a ser el denominador. De esta forma. Ahora realicemos para 10 tercios. Convirtámosla en una fracción mixta. Bien, ¿cuántas veces está 3 en 10? Pues 3 veces completas. 3 por 3, 9. Y la diferencia entre 10 y 9 es igual a 1. De manera que su respectiva fracción mixta es 3 como la cantidad más grande, la cantidad de unidades completas enteras. El residuo, que es 1 nuevamente, será nuestro numerador, y 3, que es el divisor, se convierte en nuestro denominador. De esta forma. Obviamente tenemos a 2 tercios. Y de esta forma ya sabemos cuántas unidades enteras tenemos que dibujar en nuestro o en nuestra recta numérica. En este caso tenemos que dibujar la mayor cantidad posible para que podamos ubicar las respectivas fracciones en ella. En este caso observamos lo siguiente: 2 tercios. Esto ni siquiera llega a completar una unidad. Bien, sigamos con el que le sigue. 2 un tercio. Bien, nos está diciendo que son 2 unidades más la siguiente, más un pedacito de la siguiente, es decir, serían 3 en total. Hasta ahora van 3, o sea que mayor a la unidad. Y miremos el siguiente. Nos dice que son 3 unidades completas más una siguiente, es decir, que serían en total 4 unidades que se estarían dibujando para poder ubicar la fracción 10 tercios o 3 un tercio. Entonces vamos a considerar esta para dibujar nuestra recta numérica. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Por favor, vamos a realizar estos procedimientos y estos resultados en nuestros cuadernos. Entonces vamos a dibujar una recta que tenga 4 unidades. En este caso voy a decir que esta recta numérica puede medir perfectamente 12 centímetros. 12 centímetros. Entonces aquí está mi origen, es decir,
aquí es igual a 0, y voy a decir lo siguiente, que va a ser 12 unidades. Va a ser 12 centímetros esta recta, la cual la voy a dividir en 4 partes iguales, de manera que cada unidad va a medir 3 centímetros. Cada unidad va a medir 3 centímetros. Entonces lo vamos a hacer. De esta forma. Ahí está. 3. Y si llego a 12, pues la extiendo un poquito para realizar su respectiva flecha, indicando que va hacia el infinito. Entonces ya tenemos los números 1, las unidades 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Las marcamos de esta forma. Ahora, se viene lo más importante. Independientemente de los anteriores ejercicios, cada recta numérica se tiene que dividir de acuerdo a ¿qué? A su denominador, en este caso su denominador. Por lo tanto, cada unidad en esta recta numérica se tiene que dividir en 3 partes. Es decir, que de 0 a 1 se divide en 3, de 1 a 2 se divide en 3, de 2 a 3 se divide en 3 y de 3 a 4 se divide en 3 segmentos iguales o partes iguales. ¿Por qué se debe esto? Porque estamos viendo que los números que hemos utilizado o que queremos ubicar en esta recta comparten ¿qué? El mismo denominador. Por lo tanto, a todos ellos los podemos ubicar en una recta numérica en donde cada unidad o cada segmento se pueda dividir en 3 partes. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a dividir cada unidad en 3 partes iguales. En este caso, como yo he considerado que cada unidad tiene 3 centímetros, pues cada segmento mide exactamente 1 centímetro. Y realizamos una pequeña marca como esta. ¿Listo? Hacemos una pequeña marca. Y veamos lo siguiente. Mira, empezamos desde 0, desde el origen de la recta. Vamos acá. Aquí debe haber un segmento 1, 2, 3 que completan la unidad. ¿Listo? Que completan la unidad. Siguiente. 1, 2, 3 completando la unidad, la siguiente unidad. Lo mismo pasa con 3 y lo mismo pasa con 4. De modo que si contamos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 segmentos que deben medir exactamente lo mismo. Muy bien. Ahora, vamos a ubicar las respectivas fracciones. En este caso, tenemos a 2/3. Entonces, ¿quién nos indica la posición en la recta numérica? El numerador. En este caso, es 2. Entonces, tomamos 2 segmentos de la primera unidad, porque es una fracción propia. Entonces, tenemos que 1, 2. Y la ubicamos acá, en esta parte. Muy bien. Ahora, lo que hacemos es colocar la fracción original, 2/3, de esta forma, y con su respectiva raya fraccional. Muy bien, ya ubicamos el primero. Ubiquemos el segundo. El segundo, ¿qué nos dice? Nos dice que debemos tomar 2 unidades enteras y de la siguiente unidad debemos tomar una o un segmento, un pedazo. Entonces, vamos a hacerlo. Esto de acá es una unidad. De 0 a 1 es 1. 1, 2. 1, 2. Muy bien. Y de la siguiente unidad vamos a tomar un pedazo.
O sea, de los 3 pedazos de la siguiente, tomamos el primero. ¿Listo? Y allí se va a encontrar la fracción 2/3. Y aquí, como ya les había dicho, es mejor colocar ¿qué? El número mixto o la fracción impropia. En mi caso, yo prefiero utilizar la fracción impropia. Entonces coloco a 7/3 aquí. De esta manera. 7/3. Muy bien. Continuemos con la última fracción, que es 2/3, cuya fracción mixta es 3/1. Mismo forma de pensar. Me está indicando 3 unidades completas, es decir, 1, 2, 3. Y de la siguiente unidad tengo que tomar la primera parte o una parte, es decir, esta de acá. Por lo tanto, lo ubico con un puntico de esta manera y coloco la fracción. Nuevamente, no coloco la fracción mixta, sino coloco la fracción impropia. 10/3 de esta manera. Muy bien, de esta forma. Entonces, lo que nosotros podemos apreciar, ya terminando de ubicar todos los números, todas las fracciones, es lo siguiente. Y es que si comenzamos a contar de 0 al punto, veremos algo interesante. Por ejemplo, 1, 2. Y miren, coincide con el numerador. 3, 4, 5, 6, 7/3. Coincide con el numerador el 7. 8, 9, 10/3. Y de esta forma es como se ubican estas fracciones que tienen el mismo denominador en la recta numérica. Por favor, vamos a anotar y a realizar esto en el cuaderno. Supongamos que quiero ubicar la siguiente fracción, 12/3, en esta recta numérica. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, ya que comparte el mismo denominador, en este caso 3. Por lo tanto, fácilmente podría ubicarlo en la recta. Ahora, lo que necesito saber es cuántas unidades va a tomar de esta recta numérica. Para ello, vemos que es una fracción impropia. Por lo tanto, vamos a convertirla a una fracción en mixta para saber cuántas unidades enteras son necesarias para la recta numérica, para ubicarlo en la recta. Entonces, realizamos la correspondiente conversión. 12 dividido entre 3. De esta forma. Entonces, ¿cuántas veces está 3 en 12? Pues exactamente 4 veces. 4 veces. Porque 4 por 3 es igual a 12. De manera que 12 menos 12 es igual a 0. Y en estos casos, ¿qué se hace? Muy bien. Cuando el residuo es igual a 0 exacto, cuando es exacta esa división, entonces decimos lo siguiente. Y es que 4, que es el cociente, se va a considerar el número 12/3. Es decir, que la fracción 12/3 es igual a 4. Únicamente, solamente 4. No le agregamos más, no le agregamos 4/3 ni 4/2, no. Solamente 4. Porque eso significa que se toman 4 unidades completas. 4 unidades completas. Listo. Ya sabiendo esto, vamos a la recta numérica. En la recta numérica vemos
lo siguiente: 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades y 4 unidades. De modo que vamos a colocar el número o la fracción original, que es 12 tercios, allí, de esta forma. Y además vemos lo siguiente. Observen, sin haber hecho la correspondiente conversión a ese número mixto, hubiera tomado directamente el numerador en esta recta. Entonces, comencemos a contar desde 12 hasta 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tercios. Y lo podríamos ubicar de esta forma. Ambas formas son válidas, pero en el caso de desconocer cuál es el valor de este número en la recta numérica, se tiene que realizar la correspondiente conversión al número mixto. Entonces, por favor, vamos a copiar esto en nuestros cuadernos. Ahora vamos a ubicar dos o más fracciones que tienen distinto denominador en una misma recta numérica. En este caso tenemos a las fracciones 5 medios y 8 tercios, en donde podemos observar que tienen diferentes denominadores. ¿Qué debemos realizar para representar ambas fracciones en una misma recta numérica? Pues vamos a hacer lo siguiente. Primero, debemos hacer que estas fracciones, que 5 medios y 8 tercios, tengan el mismo denominador. Por lo tanto, tenemos que hallar el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero calculamos los múltiplos de 2 y después los múltiplos de 3. Y lo vamos a hacer rápidamente. Múltiplos de 2 pues serían 0, 2, 4, 6, 8 hasta el infinito. Múltiplos de 3, 0, 3, 9, 0, 3, 6, 9, 12 hasta el infinito. Cerramos, ubicamos nuestras comas y, como podemos apreciar, el común múltiplo diferente a 0 entre 2 y 3 es 6. Por lo tanto, decimos que el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. Por favor, vamos a anotar esto en nuestros cuadernos. Conocido que el mínimo común múltiplo de los denominadores 2 y 3 es 6, lo que se procede a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir el número 6, es decir, el mínimo común múltiplo, entre cada uno de los denominadores. Entonces procedamos. Vamos a dividir 6 entre 2, que es el primer denominador, y después 6 entre 3. De manera que 6 dividido entre 2 es igual a 3 y 6 dividido entre 3 es igual a 2. 3 y 2. ¿Qué hacemos después de haber obtenido estos números? Pues multiplicamos a la fracción correspondiente con tal número. En este caso, en donde el denominador es 2, se multiplicaría a ambos lados de la fracción por 3, y en la segunda fracción, que es con 3, pues se multiplicaría tanto arriba como abajo por el número 2. Vamos a realizar acá en esta parte. Entonces sería 5 medios por el número 3. De esta forma, de manera que sería 3 por 5 igual a 15 y 3 por 2 es igual a 6. Muy bien, tenemos nuestra primera fracción. Vamos con la siguiente. 8 tercios. Y la multiplicamos, en este caso, con su correspondiente, que es 2. De manera que la fracción sería 8 por 2 es igual a 16, y
3 por 2 es igual a 6. Muy bien, ya tenemos a nuestras dos fracciones, 15 sextos y 16 sextos. Y las vamos a ubicar en esta parte, diciendo que ya las hemos convertido en dos fracciones que tienen en común el mismo denominador, de la siguiente forma. Entonces, 5 medios es igual a 15 sextos y 16 sextos es 8 tercios. De esta forma. Muy bien. Por favor, vamos a anotar esto en nuestros cuadernos. Como podemos apreciar, vemos que ya tenemos dos fracciones que tienen el mismo denominador. Por lo tanto, ya podemos ubicarlas fácilmente en una misma recta numérica, como lo habíamos hecho previamente. Y en este caso observamos que ambas fracciones son fracciones impropias, de manera que es necesario convertirlas a fracción mixta para saber cuántas unidades máximo debe tener nuestra recta numérica. Empecemos con 15 sextos. Entonces hacemos su correspondiente conversión. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces está 6 en 15? Pues solamente 2, porque 2 por 6 es igual a 12 y nuestro residuo sería 3. De manera que la fracción es mixta, sería 2, que es el cociente, iría adelante, 3, que es el residuo, iría como el numerador, y 6 sería nuestro denominador. De esta forma, 2, 3 sextos. Muy bien, vamos con el otro. 16 sextos. ¿Listo? ¿Cuántas veces está 6 en 16? Pues nuevamente 2, porque 2 por 6 es igual a 12. Y la diferencia entre 16 y 12 es igual a 4. Por lo tanto, el correspondiente número mixto sería 2. El cociente sería el número entero, después la raya fraccionaria, y su numerador sería 4 y su denominador sería 6, el divisor. De esta forma. Entonces, lo que podemos apreciar cuando ya hayamos terminado de convertir estas fracciones impropias a mixtas es lo siguiente. Vemos que en ambos casos, y para este caso, vemos que ocupa 2 unidades enteras ambas fracciones y que van a ocupar para el primero 3 de los 6 pedazos de la siguiente unidad en el primero, y para el segundo 4 segmentos de los 6 segmentos de la siguiente unidad. Por lo tanto, para ambos casos es necesario 3 unidades completas. Entonces, esa va a ser la dimensión de nuestra recta numérica. Es decir, 3 unidades completas que van a estar divididas, cada una de ellas, en 6 partes. Por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno. Ahora vamos a trazar la respectiva recta numérica, que debe tener 3 unidades de largo. Entonces, voy a utilizar una línea recta de exactamente 18 centímetros para que cada segmento, para que cada unidad tenga de a 6 centímetros. De esta forma. A ver. De esta manera. Muy bien. ¿Listo? Y entonces aquí sería 1, aquí sería el número 2 y aquí sería el número 3.
del 0, es decir, del origen al 3, debería haber, pues en este caso, pues 18 centímetros, el que estoy realizando. Ustedes pueden realizarlo de otras formas. Y coloco un pequeño espacio, pues para colocar que esto va hacia el infinito. Muy bien, de 0, 1, 2, 3. ¿Qué hacemos ahora? Vemos, miren, esto es lo importante, nuevamente, cada unidad de las 3 que se encuentran acá, cada una de ellas tiene que estar dividida exactamente igual en 6 pedazos. Entonces lo vamos a hacer en nuestra recta, de modo que en este pedazo sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pedazos. Cada uno de estos pedazos, si utilicé una recta de 18 centímetros, tiene que medir 1 centímetro. Listo, realicemos con el siguiente, de 1 a 2, la siguiente unidad. Y lo realizamos con la tercera unidad. 5 y 6. Listo. Entonces, como vemos, nos debe quedar de la siguiente forma. Deben haber exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 pedazos que tienen que tener la misma distancia. Realizado esto, vamos a ubicar los respectivos números en esta recta. Muy bien. Entonces, empecemos con 15 sextos, cuya fracción mixta es 2, 3 sextos. ¿Qué quiere decir eso? Que toma desde el origen 2 unidades completas. Entonces, 1, 2. Y que de la siguiente unidad toma 3 partes. 1, 2, 3. Acá exactamente ubicamos nuestro punto y colocamos la fracción impropia 15 sextos. De esta manera. ¿Podemos colocar 15 sextos? Por supuesto. Porque esto es en lo que hemos dividido cada una de las unidades en 6 pedazos. Ahora, vamos a ubicar la siguiente fracción, 16 sextos, cuyo número mixto es 2, 4 sextos. Entonces, nuevamente, desde el origen se tienen que tomar 2 unidades completas, 1, 2. Y se tienen que tomar 4 pedazos de la siguiente unidad, 1, 2, 3, 4 pedacitos. Acá, justamente al ladito de 15 sextos, cuyo número o fracción impropia es 16 sextos. De esta manera. De esta manera. Muy bien. Por favor, vamos a realizar esto en nuestros cuadernos. Y de esta forma es como se ubican dos fracciones de distinto denominador en una misma recta numérica. Allí podemos ver lo siguiente, que tal vez pudimos o no pudimos percibir en el orden de los fraccionarios. Y es lo siguiente. Cuando los convertimos en dos fracciones que tengan el mismo denominador, observamos lo siguiente, que la fracción que pertenece a 16 sextos, es decir, 8 tercios, es más grande que la fracción 5 medios, cuyo fracción es 15 sextos. Y en la recta numérica lo que observamos es que 16 sextos está más alejado a la derecha. Por lo tanto, podemos decir con certeza que 15 sextos es menor que 16 sextos. Es menor que 16 sextos. O también podemos decirlo lo siguiente, que 16 sextos es mayor que 15
sextos. Cualquiera de las dos está bien. Están diciendo lo mismo. Vamos a copiar esta pequeña última parte en nuestros cuadernos. Ahora los invito a desarrollar la guía de ejercicios que ya se encuentra en la plataforma. Muchas gracias por la atención. Espero que la clase haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima ocasión.